Nicaragua, gente que no vende patria. Buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. Hoy es lunes 6 de septiembre de 2021 con Luis Enrique Guerrero y con Carlos José Hurtado cuando son las 6 de la mañana con 30 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado en la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Sin fronteras para decir la verdad. Sin fronteras, trabajar, avanzar, combatir, vencer. Sin fronteras. 6 de la mañana con 36 minutos. Hoy es el aniversario de Patricio Argüello Ryan. 45 años ya, chocho. Estamos hablando que esto fue, estamos a 2021, 45 años. En una acción conjunta con la Organización para la Liberación de Palestina, al secuestrar un avión. El 5 fue el aniversario de, perdón, el viernes, por lo tanto el 3 fue el aniversario de Bernardino Díaz Ochoa, un extraordinario dirigente sindical campesino que nació en el Partido Socialista y luego se incorporó al Frente Sandinista junto con su compañera Benigna Mendiola, otra gran dirigente campesina de los obreros agrícolas. Y ayer fue el aniversario de la Policía Nacional. Realmente se fundó antes, pues ya vamos a hablar de eso. Antes yo quiero estrenar hoy una canción, ¿verdad? Porque por esas casualidades de la vida, navegando en las redes sociales, me topé con este video que lo posteó Nery Rodesno, un compañero, un viejo dirigente sandinista, ya está jubilado, del departamento de Madrid. No te pongas bravo, Nery, yo digo viejo, pero ¿me entendés? Es por experiencia. Pero ya está jubilado, pues. Entonces Nery lo publicó en su página. Se trata de un ingeniero que trabaja en la alcaldía municipal de San Lucas, que compuso una canción que se llama Hermosa Paz y la interpreta su hijo, Emanuel Gutiérrez Méndez, un cipote de 11 años, tiene muy bonita voz y lo más importante es que le pone pasión a la canción, porque uno encuentra muchas veces compañeros y compañeras que tienen buena voz, pero no le ponen pasión, no sienten la canción. Y eso se nota. No lo creen los compañeros cuando uno lo dice, pero es verdad, eso se nota. Este niño canta muy bien y además le nace las entrañas la canción. ¿Ya? Entonces sale muy bien. Ojalá, en dos sentidos, ojalá toda la nueva generación de muchachos y de muchachas cantantes, intérpretes y autores escarbaran en la música nicaragüense más que en la música internacional para su ritmo. Porque después de Otto La Rocha, ¿quién nos queda? Y Otto fue el más grande de todos. Murió Camilo, murió Otto, murió Risa Carballo, murió el Indio Pan de Rosa. Y en la música nicaragüense, en el estilo, en la mazurca, en todos los ritmos, en el sónica, nadie escarba, pues. Todo el mundo compone con música electrónica, con rap, con reggaetón. A mí me parece que hace falta
está bien que lo hagan, pues, por ese lado, pero que hace falta también, me parece a mí, escarbar y recuperar todos esos ritmos tan nuestros. El otro día le hicieron un homenaje en Jinotega a los Soñadores de Zarahuasca, ¿verdad? Muy bonito, muy bien hecho. Estuvo un festival de mazurca. Ya. Entonces, recupera, pero hay que darle continuidad, ¿no? Porque ya ahí se nos van yendo todos estos compañeros y esa música se pierde, ese estilo de música se pierde. Hay que ir recuperando. Por eso es muy bonito lo que ha hecho el ingeniero Manuel de Jesús Gutiérrez, componer la canción en estilo nica y difundirla. Ojalá que existan más Manuel Gutiérrez, ¿no? Creo yo, pues. Como la canción, esa maravilla de canción, ¿verdad? ¿Cómo es que se llama? Ya se me olvidó. Soberanía. Salvaje esa canción, una salvajada. Salvajada. Entonces vamos a oír esta canción solamente con la guitarra del papá y la voz del niño. Eso es todo. Bueno, y está como, ¿cómo se llama eso? Yo nunca he sabido cómo se llama, que van raspando como que si fuera una lata, van raspando como... Willow. Bueno, como percusión, salvaje le quedó. La canción queda salvaje. Se llama Hermosa Paz. Y en la letra dice así: el pueblo de Nicaragua vive la vida con alegría, gracias al Dios del cielo por la paz y soberanía. En mi linda Nicaragua, todos juntos en armonía y esperanzas victoriosas, se goza la patria mía. Mi paz, 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 hermosa paz. Orgullo nica, orgullo patrio, cómo te anhelo. Mi paz, 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 hermosa paz. Oh Nicaragua, nicaragüita, cómo te quiero. Esa es la parte, el estribillo más bonito, ahí lo van a oír, esa es pegajosa, ¿viste? La paz que yo vivo aquí no se puede descuidar. Le pedimos a nuestro Dios la podamos conservar. Contamos con un modelo de esperanzas y unidad. No podemos olvidar que el camino es la paz. Mi paz, 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 hermosa paz. Cómo te anhelo, mi paz, 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 hermosa paz. Oh Nicaragua, nicaragüita, cómo te quiero. Y al final repiten el estribillo, pero cambian la última frase. Oh Nicaragua, nicaragüita, Dios te bendiga. Repito, la interpreta el niño Emanuel Gutiérrez Méndez. Él quiere ser cantante, esa es su onda. Ojalá que cuando le cambie la voz, que ya va a empezar a cambiarle la voz, tiene 11 años. De aquí a 4 años esa voz desapareció. A ver cómo sale la nueva. Está en 5º grado, su mamá es una maestra, la profesora Tania Leticia Méndez Reyes. Son de la comunidad del Porcal, en el sector El Porcalito, en el municipio indígena de San Lucas, en el departamento de Madrid. Vamos a escuchar entonces Hermosa Paz en la voz de Manuel Gutiérrez Méndez, con la guitarra de su padre y autor de la canción, Manuel de Jesús Gutiérrez. Gracias a Dios del cielo por la paz y soberanía.
Son las 6:47 de la mañana. Vamos a hablar de la Policía Nacional, pero antes, felicidades al compañero Emanuel Gutiérrez Méndez. Felicidades. Vamos a hacerla sonar aquí en la radio la mayor cantidad de veces posible. Y felicidades también a su papá y a su mamá. A su papá, don Manuel de Jesús Gutiérrez, y a su mamá, Tania Leticia Méndez Reyes. Y gracias a Neri. Ahí estaban algunas fotos de Neri con Emanuel y con don Manuel. Está chavalón todavía, hombre, Neri, no te preocupes. Bueno, hablemos de la Policía Nacional y vamos a hablar bastante porque hoy es el acto. Está previsto que hoy es el acto. Fíjate que la formación de la policía, el desarrollo institucional de la policía, ha sido sumamente complejo. Porque a diferencia de quienes se quedaron en el ejército, la experiencia combativa de los guerrilleros era la guerra abierta, ¿no? Era más fácil acomodar, más fácil en términos relativos, ¿verdad? Acomodar esa fuerza guerrillera y entrenarla ya como soldados profesionales que la policía, porque la policía es otra cosa. La policía es orden ciudadano, es tránsito, es investigación de crímenes, es determinación de pruebas, es otra cosa. Y en eso nadie tenía experiencia. Había que aprender de cero. De cero. Entonces por eso fue importante que en el albor de la policía ayudar a la policía panameña. Después se fueron porque eran medio arañas, pero bueno. Pero en el albor en la cocina de la Policía Nacional estuvo la policía panameña enviada por el general Omar Torrijos. Me acuerdo que Salamín era el embajador de Panamá aquí. Entonces realmente la policía, el proceso de fundación empieza el 10 de agosto. Pero como un homenaje a Ajax Delgado, ese muchacho asesinado, le dieron la ley fuga a la Guardia Nacional en la antigua central de policía, o lleva su nombre el complejo policial. Entonces, como homenaje, para rendir culto a la memoria de Ajax Delgado, se decidió que los 5 de septiembre se celebrara el aniversario. Como en el caso del ejército se funda bastante antes del 2 de septiembre, se decide rendirle homenaje al ejército defensor de la soberanía nacional de Sandino, y por eso se celebra el 2 de septiembre el aniversario del ejército. Algo parecido ocurre con la policía. Pero quiero enfatizar en ese proceso institucional complejo, difícil, intenso, que tuvo que desarrollar la policía, partiendo de cero. Imagínate vos, chavalos que habían estado guerrillando, muchos de los cuales, de los fundadores de la policía, apenas sabían leer y escribir o no sabían leer y escribir. Muchos fueron alfabetizados en la institución, el Ministerio del Interior, y muchos otros no se habían bachillerado y tuvieron que bachillerarse. ¿Me entendés? Y entonces después empezar a aprender cómo se investiga, cómo se determina quién es responsable y quién no en un delito cualquiera, de robo, de crimen, de asalto, de lo que fuese. O sea, todo eso es una técnica. ¿Cómo interrogás a un sospechoso y lo haces caer en contradicciones para extraer la verdad? ¿Cómo haces? Eso no es que simplemente te sentás y haces las cosas y ya está. No, eso es una técnica, eso se aprende. O sea, las ciencias policiales es eso, son ciencias.
no crean que eso es de soplar y hacer botella. Para nada, eso fue un proceso de aprendizaje difícil. Me acuerdo que el primer operativo, fíjate bien, eso es lo que yo recuerdo, puede ser que me equivoque, pero el primer operativo ya formal de la policía sandinista fue uno que encabezó el subcomisionado Evaristo Vázquez, el chino, cuyo nombre lleva hoy Auxilio Judicial, la nueva sede de Auxilio Judicial que queda aquí por el Memorial Sandino. Entonces al chino lo mandó Tomás porque había unos plantíos de marihuana en el lado de Cebaco y de Terrabona, y fue el chino el encargado de quebrarlo. Eso es lo que yo recuerdo, quizás porque éramos muy amigos con el chino. Entonces él nos contaba, pues cuando le íbamos a visitar nos contaba las cosas que se estaban haciendo. Tal vez por eso es que es lo que tengo en la memoria, pero me acuerdo que salen los diarios de la época. Pero bueno, lo que quiero y lo que quiero decir es que fue un proceso lento, difícil, complejo, lento en el sentido de que eso no se aprende de la noche a la mañana. Tiene que desarrollarse todo un proceso formativo que muchas veces partió de la alfabetización, después de que culminaran las primarias, las secundarias, después que estudiaran en la universidad. Ya eso ya fue ya más tarde, en los años 90. Pero en los años 80 ya se fundó el laboratorio de criminalística. Hubo que aprender, ayudó mucho la Unión Soviética en eso. La República Democrática Alemana, Cuba, por supuesto, ayudaron mucho en la formación profesional de aquellos chavalos. Un cipoterío. Y por ejemplo, el primer comisionado, Francisco Díaz Madrid, era un cipote en esa época. ¿Qué tendría Paco? 79, cuando comienza la policía. Él es fundador de la policía. Tendría que 20 años máximo. Cuidado menos. Y entonces aquel chavalero, de pronto le ponen un uniforme y usted va a ser la policía. ¿Y qué es eso? Porque aquí ni siquiera en Nicaragua no había policía. Lo que había era Guardia Nacional, que ejercía funciones policiales. ¿Qué sabíamos de la Guardia como policía? La oficina del tránsito que quedaba aquí, detrás del Estadio Nacional Rigoberto López Pérez. Ahí tenían un gran... Toda la parte de atrás era donde llevaban los vehículos que decomisaban. Por X o Y razón, ahí los metían. Eso es lo que más se conocía. El Estadio Crancho, detrás del Estadio Crancho y detrás del Estadio Rigoberto López. En esa calle, todo eso era lo que más se conocía. Pero aquí no había tradición policial, porque la Guardia era un ejército de ocupación que su principal misión era reprimir al pueblo de Nicaragua y las otras labores pues eran de menor importancia. Generalmente, incluso me acuerdo un crimen que hubo, yo solo leí hace mucho rato, un crimen espantoso aquí en el crucero. Un tipo era enamorado de la nieta de un matrimonio de ancianos, y como la chavala no le hizo caso, la quiso forzar, la abuela sale en defensa, la machetea, el abuelo sale en defensa, lo machetea, se lleva a la chavala, la viola y después la mata. Horrible fue eso en el crucero. Fueron 3. La guardia finalmente lo agarró, al día siguiente ya estaba muerto. Ese era el procedimiento de la guardia. Aquí no. Mira que más bien a los policías que los matan. Me acuerdo aquel caso, ¿te acordás? Ahí en Huigalpa, horrible fue eso. Horrible. Pero bueno, lo que quiero decir es que todo eso es un proceso difícil, complejo, que hay que formarse. Entonces vos tenés ahora una policía institucionalizada con un montón de especialidades, pero eso no fue de la noche a la mañana. Yo creo que el 98, por ahí va, % de los mandos policiales tienen al menos una carrera universitaria, la de ciencias policiales, y otra más.
O sea, es un cuerpo policial académicamente muy bien formado. No estamos hablando de una policía empírica, sino profesionalizada. Y esa es otra cosa importantísima. ¿Me entiendes? Y eso lo ha construido la revolución. Desde cero, repito. Desde cero. Y aquí, o sea, vos te imaginas, estábamos en plena guerra en los años 80. La prioridad era la guerra. Todo para los frentes de guerra. Pero había delitos en la ciudad y con escasísimos recursos. Los policías tenían que buscar cómo resolver. ¿Te acordás? Me acuerdo de alguien que trabaja por aquí que fue en esa época pandillero. Pero de aquellas pandillas, por aquella película que hubo, Bad Boys, etcétera. Aquí se armó una serie de pandillas. No se le llamaban así, pero eran pandillas, hombre. Cachimbeaban a la gente en la calle, robaban, asaltaban. Me acuerdo ahí en Bello Horizonte. Aquí en el lado de Altagracia. Me acuerdo bien, yo vi eso una vez, una batalla de chavalos. Grande, los dos grupos de chavalos. Unos vestidos de blanco y los otros vestidos de negro. Porque bailaban al estilo de Michael Jackson. Aquí por los ranchos, en una batalla que armaron que no es jugando. Y la policía a buscar qué hacer con casi sin vehículos, poquísimos vehículos, desarmados generalmente. Porque la prioridad era los frentes de guerra. Entonces ya la policía ya adquiere una mayor fuerza institucional una vez que termina la guerra. Y entonces se enderezan los esfuerzos a profesionalizarla. Y es muy importante la creación de la academia, que ahora es un centro de estudios superiores, porque no solamente es que graduar policías de línea, sino también sacar oficiales y posgrados. Muchos posgrados se hacen allí en la Academia de Ciencias Policiales, en la Walter Mendoza. O sea, quiero insistir en esto, pues, la profesionalización de la policía. Entonces, a veces uno dice policías, incluso vos ves las burlas de los contras, ¿verdad?, sobre el quehacer policial. Yo quisiera verlos a ellos. No cualquier trompudo puede ser policía, ¿oíste? Además que se requiere vocación, porque ya hay hermanos, a veces te ponen 30 por 30, sin pase, 30 días. A veces ocurre, porque te sancionan, porque no hay suficiente fuerza, porque hay mucho enfermo, porque lo que sea. Y tienes que morder el leño. Son turnos, además, cansados. Porque no es cualquier cosa. Porque a veces uno no se coloca en los pies, en la ropa, en los zapatos, en el lugar de los policías. A veces con jefes malcriados, que por puro gusto te regañan, que te castigan por puro gusto, porque es verdad. Los oficiales que me están oyendo saben que estoy diciendo verdad, los oficiales subalternos. Jefe es caprichoso. ¿Sí? Ahí va el pobre hombre, ¿y ahí qué va a hacer? Si tiene que obedecer. Si no, le dan de baja y él no quiere estar de baja. Entonces, a veces nosotros exigimos perfección. Hombre, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Y la policía de nosotros es un lujo, hermano. Con todos los defectos que tiene. Como que si nosotros somos perfectos, como que si los médicos que hay aquí son perfectos, como que si los maestros son perfectos, como que si los del ejército son perfectos, como que si los periodistas son perfectos. No, hermano. Pero es una excelente policía, con una capacidad investigativa excepcional, que ya quisiera, lo que a mí me gustaría más es que se dedicaran a los delitos de menor cuantía, que son los que más afectan a la población. Pero has visto, mano, en cuestión de 24 horas te resuelven los crímenes. En este año solo he visto que hay uno que todavía no logran capturar, el maldito que mató a la madre y a la hija, que eran sus patronas, ahí en Mulucucú. Ese maldito todavía sigue huido. Es el único. ¿Dónde estará ese maldito? Como se robaba el ganado, mató a la hija, y además era enamorado de la hija, la mata, la viola y además mata a la mamá. Qué desgraciado, ¿verdad vos?
Ese anda huido. Pero después todos los crímenes resueltos. Con los tipos detenidos. Tiene que mejorar la policía en el funcionamiento de las comisarías de la mujer. Tiene que mejorar. Porque muchas veces las mujeres ponen la denuncia por anticipado, una y otra, y no les hacen caso. Eso es verdad. Que hay que mejorar. Estamos hablando de las cosas que hay que mejorar, pero la policía es un lujo. La institucionalización de la policía es de lujo en Nicaragua, en un país como el nuestro, tan empobrecido, ¿no? Tan saqueado por los yanquis y por otras potencias. Y aquí en este paísito chiquitito, pobrecito, aquí tenemos una policía que es la mejor de Centroamérica, por ponerla en un ámbito geográfico modesto, pero compite con las mejores de América Latina. En capacidad profesional, en capacidad investigativa, en capacidad de prevención del delito, en organización, en vinculación con la comunidad, que se ha ido recuperando, porque se había diluido en algún momento y se ha recuperado muchísimo. Yo recuerdo que en los años 80, como había poco policía, ya te dije por qué, y con escasos recursos, algunos LADA, algunos camiones IFA, unas camionetas todas, las cuzucas, horribles. ¿Verdad? Y entonces, y a veces andaban hasta con besetas andaban los policías, imagínate vos. Porque es que no había. Entonces yo me acuerdo que la única manera que había para controlar la delincuencia era la vigilancia revolucionaria. ¿Quién de nosotros no hizo, los de mi generación, no hizo vigilancia revolucionaria? En el barrio, en el centro de trabajo, donde fuera. Lo hacías con dos sentidos. Un sentido político, previniendo un golpe militar yanqui, y con un sentido de seguridad ciudadana. Porque no había policía. Y entonces pero sí había una estrecha vinculación. Entonces, el policía que atendía el territorio te llegaba a ver para ver el reporte, que había pasado, que no sé cuánto. Porque era la única forma. Y había un matrimonio entre población y policía bárbaro. Vos ves las fotos iniciales de la policía, de los primeros oficiales, y cómo van con los chavalos, con la gente, o sea, porque era lo mismo, pues, nada más que uno uniformado y los otros no. Y vos ves esas fotografías de todos los años 80, y vos decías, chocho, mano, mira cómo ha cambiado la cosa, y mira qué recursos más limitados lo que tenían, ¿no? Creo que en esto tuvo mucho que ver la fundación, en la organización Tomás, para comenzar. Tomás Borges es el gran impulsor de la Policía Nacional, el gran padrino de la Policía Nacional, que se ocupaba de buscarle capacitaciones, seminarios, de profesionalizarlos, pues, de crear las especialidades, de buscar los contactos internacionales. Era Tomás. Y luego todos los jefes que ha tenido la policía, ¿no? Estuvo René Vivas, estuvo Walter Ferretti. René Vivas estuvo 2 veces. El primer jefe de la policía y también el primero durante la dictadura Chamorro Lacayo. Y lo corrió Humberto Ortega, que se puso de acuerdo con Toño Lacayo y Sergio Ramírez, y lo corrieron por sandinista, lo corrieron a él, a Juan José, a todo el mundo corrieron, todos los mandos sandinistas. Y en medio también estuvo la primera mujer jefa de la policía, de un cuerpo policial en América Latina, Doris Tijerino Jala, que estuvo de cumpleaños el sábado. Felicidades, comandante. Estuvo de cumpleaños también el sábado el general Herminio Escoto. Felicidades, general. Pero bueno, entonces Doris fue la primera mujer jefa de la Policía Nacional en América Latina. Entonces has tenido jefes de lujo, hermano, de lujo. Y también has tenido algún jefe desgraciadamente fue jefe, porque Humberto Ortega saca a René Vivas porque se pone de acuerdo con los yanquis, con Toño Lacayo, con Sergio Ramírez,
¿verdad? Se pone de acuerdo con los yanquis, Humberto Ortega, y sacan a René y ponen a un hombre que hizo triza a la policía. Fernando Calderas Mitia, Alessio. Allá anda, de puchito. Desgració a la policía. Y entonces hablemos de esa fase de los 90. El otro día el presidente Ortega algo recordaba. Seguramente lo va a hacer ahora ya en el acto oficial. Pero la policía fue, como te dijera yo, exprimida. En todos los derechos de los policías, anulados, prácticamente anulados por el neoliberalismo, por el capitalismo somocista. En esos 17 años fue terrible lo que le hicieron a la policía. Lo dejaron sin recursos médicos, los dejaron con salarios de miseria, no les daban ningún tipo de prioridad en el presupuesto, los obligaban a andar haciendo rifas para tener algo de recursos, le tenían que pedir a todo el mundo la gasolina para poder operar. Todavía hay ese vicio en algunas estaciones, ¿eh? Hay algunos policías en algunas estaciones, no solamente en Managua, sino en los departamentos que tienen ese vicio. No hay gasolina, si quieren me la dan y es negocio. Pero eso es excepcional, ¿verdad? Entonces, o sea, los hicieron triza a los policías. O sea, los anularon incluso en su dignidad personal, ya no se diga profesional. Los tenían como que si fueran vigilantes de sus empresas, de sus negocios y de su residencia, hasta de vigilantes de su familia. Pero no les daban la importancia institucional y el respeto que merecen como tales. Eso fue lo que ocurrió en esos 17 años. Tristísimo fue. Y resistieron, porque hay un montón de compañeros sandinistas de toda la vida que yo no sé cómo aguantaron el ácido. Yo no sé cómo aguantó el primer comisionado Francisco Díaz, Ramón Avellán, la comandante Ana Julia Guido, que allí estaba. Ana Julia sale cuando Bolaño decide por una cuestión de clase nombrar a Minta Granera y no a Ana Julia Guido, que eran las dos candidatas. Pero yo no sé cómo aguantaron. O sea, que te estén ninguneando, que te humillen, que te voceen, que no te den tu lugar como un profesional, que te traten como que si fuera, qué sé yo, cualquier cosa, cualquier hijo de ellos. Pues, no, hombre. Y la aguantaron. O sea, eso te estoy hablando a nivel personal. A nivel político, los mandaban que, vayan a matar sandinistas. Vayan a reprimir sandinistas. Eso era. Vayan a vigilar que no haya ninguna huelga en el Ingenio San Antonio, por ejemplo, o en cualquiera de esas empresas de ellos, la finca. Y aguantaron. Resistieron. Y entonces vos ves ahora en estos 14 años de Daniel, puchica, cambio radical en la dignificación de la profesión policial, en los espacios de trabajo, porque yo mira, hermano, allá en el lado de los Pueblos Santos, norte de Chinandega, creo que es en San Pedro del Norte. Ahí, ¿sabes cuál era la cárcel? Para llevar a los detenidos, que un picado que agredió, que alguien que atropelló. ¿Sabes cuál era la cárcel? Un palo de mango. Ahí los amarraban. Estoy hablando todavía hace 10 años. Entonces ha habido un proceso de equipamiento, de construcción de edificios por todo el país. Y eso ha sido con Daniel. Las estaciones móviles, el equipamiento, la dignificación del salario, con mejores condiciones sociales, le dan facilidades para adquirir vivienda. Todo eso dignifica y estimula a los que están en la policía. Vos te imaginas un policía mal pagado, mal tratado, mal comido. ¿Qué ánimo va a tener para resolver casos? Entonces, todos estos ricachones que dicen odiar a la policía, la odian por su naturaleza política y
y nos echan en cara que la policía es sandinista como que si fuera un insulto. No, hombre, es un caballo, esto es un caballo. Sí, más bien es orgullo, es honor. Como decía Daniel, yo recuerdo el año pasado, creo que fue, es la policía sandinista, ¿y qué? Y ahora lo dice el ejército sandinista, ¿no? Porque es verdad. Porque el sandinismo no es solamente el apelativo de un partido político, es una identidad nacional. Avión. Más bien los policías se enorgullecen de que les diga, sí, somos sandinistas. ¿Y ahí? ¿Y quién nos defendió? Los estaban matando en el 2018. ¿Quién los defendió? Los defendieron estos desgraciados. Estos son los que los estaban matando. Los defendió Daniel, los defendieron los sandinistas. ¿Quiénes iban a defender, ayudar a defender en los asedios policiales a los policías? Los sandinistas. En distintos sitios. ¿Quiénes fueron los sandinistas? Con una pistolita, con una escopeta, con lo que fuera, se iban a defender a los policías. Los sandinistas. Entonces, ¿por qué? Porque hay una simbiosis ahí, y eso no es una deshonra, es una honra, no sea un caballo. Hay una ahí del FBI que le encanta estar diciendo, pero si es sandinista, no sé cuánto. Una mujer amargadita que hay. Dice que es del FBI. Bueno, esa mujercita. No, pero, o sea, los resultados de la policía son impresionantes. Y si lo ves a nivel interno es mucho más. Muchísimo más. Creo que debemos estar contentos de tener una policía como la que posee Nicaragua. Hija del pueblo, nutrida por los hijos del pueblo. Ahí no están los riquitos. Ningún riquito quiere ser policía. Ningún riquito quiere ser oficial del ejército. Son gente del pueblo. Además, le suma, ¿verdad?, pasar ese curso. El curso inicial para ser policía de línea. Ya no se dio después la licenciatura. Pero le suma, mano, esos ejercicios que te zampan. No, hombre. Es cierto que ya no estamos en edad para eso, pues, pero ni aun estando, no, hombre. Le rindo el charro a los policías. Felicidades al primer comisionado Francisco Díaz, al comisionado Avellán, al comisionado Marenco, a toda la jefatura de la Policía Nacional, a todos los amigos y las amigas que tenemos en la Policía Nacional, que son bastantes, ¿verdad? Deben estar orgullosos de lo que son. Y claro, tienen un montón de desafíos. Vean, una sugerencia, que no pase lo que pasó el día del ejército, el día del desfile del ejército. Fue un caos, Managua, fue horrible. Vieran la gente cómo lanzaba insultos de todo tipo, culpando a Daniel, culpando a la policía, culpando al ejército. Que cuesta regular el tránsito previamente, avisar a la gente, no pasen por tal lado, váyanse por tal lado. Nada cuesta. Y organizar, poner los policías a trabajar en esa zona para que no haya ese caos. Fue horrible el caos vehicular del viernes. Dice Gerson que llegó a las 8 de la noche. Bueno, tampoco vive cerca, pues, pero imagínate. Normalmente puede llegar en una hora. Entonces, ese es un ejemplo, pero después otro compañero me dijo que pasó 4 horas entre, a ver, ¿dónde fue que me dijo? Creo que donde fue el Nuevo Diario, que alegre decir eso, ¿verdad? Donde fue el Nuevo Diario. Y él vive aquí en el lado de San Judas. 4 horas. Entonces hay que evitar estas cosas, creo yo, por respeto a los ciudadanos, en primer lugar, y por una razón política. Ojalá que lo hagan. Hoy, que es el acto, y creo que, no sé si mañana o pasado es el desfile de la Policía Nacional, que haya reguladores de tránsito y que se avise con anticipación los desvíos que van a haber. Felicidades a los compañeros, felicidades a las compañeras policías. Hay muchas más mujeres en la policía que mujeres en el ejército. Muchas más. Y ojalá que hayan cada vez más. Y que las dejen crecer, que a veces hay mucho machismo. Hay compañeras ahí que deberían ya ser
comisionadas generales y ahí las topan, les ponen tapones por puro machismo. ¿Verdad, compañeras? No voy a decir nombre. Una pausa, regresamos, 7:16. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 20, aclaración. Vea, qué bochorno eso del juego de Brasil y Argentina, bravo, qué barbaridad. Bueno, aclarado, no es hoy el acto de la policía, es el jueves el acto oficial y el viernes el desfile. Hoy es el acto de la Dirección de Operaciones Especiales, es decir, de los antimotines que le llamamos. Hoy es el acto de su aniversario. Aclarado. Misión cumplida, no, tarea cumplida. Le digo a mi patroncita, Xochitl Arau, gracias por la aclaración. Bueno, quiero que hablemos de otra cosa. Ahora vienen por cierto, yo estoy contentísimo. La próxima semana, Cero Sin Frontera. ¿Estamos? Pausa completa, toda la semana. No me estén reclamando después. Ni lunes, ni miércoles, ni viernes de la próxima semana. La próxima es, no, si estamos hoy a 6, sí. 13 es el lunes, 15 es el miércoles, toda la semana va de vacaciones. Todo el estado y nosotros los vamos a acompañar, vamos a ser solidarios. Entonces la otra semana no habrá Sin Frontera. Entonces, pero bien, vienen estas efemérides. Y a veces se nos olvida cuáles son, de dónde vienen estas cosas. La independencia el 15 de septiembre no surgió el 15 de septiembre, ni siquiera con los movimientos de los criollos previos que comenzaron más o menos en 1808, 1810 y comenzaron y fue una rebelión de los criollos porque les subieron los impuestos, etcétera, pues, y no les dejaban que se quedaran con nada. Pero he leído por ahí y me parece que es una interpretación poco rigurosa decir que los criollos realizaron la independencia porque había presión popular y que si no se hacía por esa vía iba a haber una rebelión. Me parece una interpretación que no tiene un asidero histórico, pues. O sea, el pueblo de Nicaragua vivía totalmente al margen, analfabeto, esclavizado, sin derecho a nada. Trabajaban de lunes a domingo. No tienen ni siquiera derecho a la vida privada. ¿Vos crees que había rebelión porque querían la independencia? No, eso es. Me parece que le falta rigor a esa interpretación, pues. Tuvo otras razones, otras características, otras condiciones. En fin, recuerden que además nosotros nos independizamos porque quedamos unidos. Después vino la Iglesia Católica y hizo lo imposible por separarnos. La jerarquía católica y lo logró. Junto con los terratenientes, sobre todo los de Granada, toda la parte, los ganaderos de Granada, arriba, todos ellos eran enemigos de la región, de la provincia centroamericana, porque tenía sede en Guatemala. Hasta que la partieron, nos tuvimos un ratito con México, junto con Chiapas. Y después ya no, cada quien por su lado, mano. ¿Qué hubiera sido de esta zona si Centroamérica hubiera estado unida, verdad? Seríamos otra cosa. Pero bueno, eso es llorar sobre la leche derramada, no tiene sentido. Entonces quiero que recordemos un poquito de dónde vienen todas estas cosas. El otro día, hace como 2 meses, comenzamos a hablar de la resistencia indígena y se nos quedaron varias cosas. Quiero mencionar algunas, a ver si nos da tiempo en los siguientes 35, 37 minutos. Primero recordemos un poquito, ¿verdad? Recordemos que el rey español nombra como gobernador y capitán general de Nicaragua a un maldito asesino llamado Pedraria Dávila. Era un viejo ya. Lo habían corrido a Panamá por maldito. Vino a parar aquí. Maldito. Ya.
Entonces lo nombran el 2 de octubre de 1528. Y la cédula decía, en algunos lugares, después viene Pedraria, pero cuando viene, lo nombran el 16 de marzo de 1527. Pero apenas viene, había rebeliones de los pueblos originarios en todos lados, sobre todo en el Pacífico, que era donde tenían dominio los españoles. Empezaban a ir más allá, pero no, era el Pacífico. Entonces habían rebeliones de los Sutiaba, habían rebeliones en Monimbó, en La Paz Centro, en todos esos lados habían rebeliones. Y Pedraria estaba afligido y le manda una cédula, un informe a su rey, el 2 de octubre de 1528, y le dice, en algunos lugares cercanos a las ciudades de León y Granada, hay cierta gobernación de caciques que se llaman chorotegas, que hasta ahora nunca han querido servir a los cristianos, y que además de no querer servir se han alzado y muerto muchos cristianos, y enviándoles a desafiar a ciertos requerimientos no han querido cumplir. Es decir, había rebelión, había resistencia de los pueblos originarios a los hediondos invasores españoles, ¿verdad? En el libro Raíces Indígenas de la lucha anticolonialista dice Willow que la resistencia había tomado la forma de una ofensiva generalizada contra el opresor. Pedraria decidió hundir en el error a la población de Nicaragua. Evidentemente aquí había una situación ingobernable. Y eso que había una inferioridad absoluta en la arma y en la organización militar. No se llegaba al nivel de la organización militar que traían los españoles después de haber matado a árabes y a judíos allá en el Imperio Español. No había esa experiencia para nada. Esos venían de participar en guerras con Francia, con Inglaterra, con todo el mundo. Esa era su maña, ¿verdad? Y además venía un montón de delincuentes aquí. El caso es que lo que comenzaron a hacer fue a capturarlo y a mandarlo fuera de Nicaragua. Por dos razones. Primero, para aplacar la rebelión, y segundo, porque sus compadres españoles de otra colonia habían matado a todos los indios y necesitaban mano de obra. La verdad es que el primer barco que salió de aquí con destino a Panamá para después ir a Perú fue enviado por Francisco Hernández de Córdoba. Qué desgracia que tengamos ese nombre, ¿verdad? En la moneda. Algún día cambiaremos esa moneda, o el nombre por lo menos. En 1528, unos 18 caciques se rebelaron contra Pedraria Dávila. Entonces Pedraria los mandó capturar. Los capturan y saben, ¿verdad?, cómo los castigaron. Les echaron los perros salvajes que traían los españoles y los perros devoraron a esos caciques capturados por los españoles. Y las mujeres indígenas, otra vez, por eso es que en Nicaragua tiene tanto arraigo el papel de las mujeres. No es de ahora. Las mujeres indígenas que eran violadas, víctimas de todo tipo de atropello, una vez que su jefe, sus caciques, sus sacerdotes son aniquilados por el imperio, son las mujeres las que toman la iniciativa. Mujer que era violada y se sabía embarazada, se suicidaba, se lanzaba un guindo, dejaba de comer. Y después vino la huelga de los vientres, de la que cuenta Dávila Bolaño, ¿verdad? Para que no nacieran nuevos esclavos, se negaban a yacer con sus maridos, con sus compañeros, pues, para no quedar embarazadas. O sea, la voluntad de las mujeres de los pueblos originarios era férrea, imbatibles, ¿verdad? Y también, como les contaba aquella vez, recuerden que
según Dávila Bolaño, Diriamba era un matriarcado y eso influyó mucho en que las mujeres tomaran las decisiones en sus manos, la rebelión en sus manos, ¿verdad? Dice Dávila Bolaño en Introducción al Huehuense: comenzada la conquista, comenzó el genocidio sistematizado de la tribu indígena. Primero fueron exportados como ganado hacia las islas de las Antillas, donde la población aborigen ya había desaparecido en su totalidad. Después siguieron los éxodos en masa hacia las regiones mineras del norte, centro y oriente del país, por razón de que los naturales de aquellos lugares huían hacia las montañas, no dejándose capturar y oponiendo tenaz y victoriosa resistencia. Por último, las encomiendas y el trabajo forzado y gratuito diezmaron aterradoramente la población aborigen. Recuerden que aproximadamente éramos 1 millón y que para 1560 aquí no quedaban más de 30,000. O sea, sí, hubo enfermedades, ¿verdad? Las pestes que trajeron los hediondos, es cierto, pero asesinados la mayoría y después exportados como esclavos. Entonces, esta parte es importante, fíjense lo que dice Dávila Bolaño, ¿verdad? O sea, primero está la matanza, segundo está la esclavitud que se los llevan fuera de Nicaragua y tercero, ¿verdad? Comienzan a ser llevados a las minas de oro en Nicaragua, sacados del Pacífico al centro, porque los pueblos originarios del centro y del norte del país se resistían, no se dejaron colonizar y en virtud de quedar esclavizados huían hacia la selva y nunca pudieron ser vencidos. Chontales, Matagalpa, Misquito, Mayagna, Lamas no fueron dominados por los españoles. Y sigue: ¿cómo respondieron los indígenas a esta matanza continua? Todos los cronistas relatan de muy diversos modos los constantes levantamientos que los naturales hicieron permanentemente, pero sobre todo llama la atención la primera gran huelga de úteros del mundo que las mujeres indígenas nicaragüenses, en una protesta sin precedente, realizaron contra la esclavitud de que eran víctimas durante el mandato de Pedro Arias Dávila. Singular protesta, única en su género, que nos demuestra el temple y la calidad moral de las indígenas que preferían renunciar al instinto primario de perpetuarse en el espacio-tiempo antes de traer hijos que vivieran en la indignidad humana. Hay un testimonio de uno de los conquistadores que sean de apellido Gómara. No dormían los indios con sus mujeres para que no pariesen esclavos de españoles. Y Pedrarias, como en 2 años no nacían niños, les prometió buen trato y así parían o no los mataban. O sea, le prometían no matarlos si parían. ¿Cómo fue eficaz? Pero por lo menos modificó el trato bestial que daba Pedrarias, pero a fuerza de lucha, de resistencia. Continúo. Los indígenas, cruelmente esclavizados por los conquistadores españoles, nunca abandonaron el empeño de mantener su libertad y hacer prevalecer su tenaz resistencia. Durante los siglos XVI al XVIII, en el territorio que comprendía Nicaragua, las manifestaciones de resistencia indígena como sublevación, motín, sabotaje, emboscadas, ataques, huida, no pago de tributo, negativa a concebir hijos por las indígenas, entre otras formas de resistencia, fueron empleadas por nuestro pueblo. La resistencia de los pueblos originarios en la costa caribe fue más tardía. Los españoles, como eran condiciones difíciles, selva, lluvia 11 o 12 meses al año, animales de todo tipo, salvajes, fango, no había vías de comunicación, ríos sumamente caudalosos, entonces era inhóspito aquello, no se metían a esa zona. ¿Verdad? Por eso es que ellos inician por el Pacífico, que era una llanura. Cruzan El Salvador,
lo mismo. En Honduras pasan, es por la parte hacia el suroeste de Honduras, igual. ¿Verdad? Entonces dice que, aunque organizaron varias expediciones para penetrar las regiones de Tagusalpa, que es vecina Tegucigalpa, y Tologalpa, que eran de Honduras y Nicaragua, pero fracasaron, dice Jaime Inser, porque los indígenas combatieron hasta aniquilar esas expediciones de los españoles. Los pueblos originarios del Caribe no dejaron, los aniquilaron. Y cuenta Jaime Inser, en 1527 los indios asaltaron Villahermosa. Poco después, las minas de Santa María de Buena Esperanza en el río Segovia. Indudablemente el espíritu indómito de las tribus que vivían al entrar a las montañas fue la causa de la poca intención mostrada por los españoles en la conquista de tan apartada región. Incluso había la Segovia, fue la ciudad original arriba, ahí sobre el río Coco, pero ya hacia la esquina de viaje. ¿Cómo te explicara? Ahí están, dicen que hay ruinas, pero que están cubiertas por vegetación. Digamos por el lado de Jalapa, por situarlo en algún lugar. Entonces esa ciudad la destruyeron los pueblos originarios. Aniquilaron a la guarnición española y destruyeron la ciudad. Por eso es que se llama Nueva Segovia. Pero era Segovia. Y destruyeron la ciudad. ¿Verdad? Desde mediados en los primeros años del siglo XVII, los españoles continuaron con expediciones sin éxito. ¿Verdad? Pero además ya habían aparecido los misquitos, los zambos misquitos, y estaban los pueblos mayanas, el pueblo Matagalpa, los pueblos Chontal. Y a finales del siglo XVII se constituyen los misquitos como el grupo indígena más poderoso. Empiezan a tener relaciones con los piratas, los holandeses, los británicos, los franceses, que llegaban a las costas del Caribe, tenían relación con ellos, tenían amplio comercio, no se enemistaban, no se peleaban con ellos, recibían, más bien les interesaba a los piratas porque los acogían, pasaban un rato, qué sé yo, la época de las tormentas, de los huracanes. Entonces había buenas relaciones. Contrario a los españoles, que lo que querían era conquistar y dominar. Y además incluso los piratas les daban hasta armas. Había comercio y además había también ¿cómo te dijera yo? Los ingleses, estos piratas comenzaron a tener pareja de los pueblos originarios. Entonces comenzaron a ser mestizos. O sea, había todo un proceso cultural de unificación ahí, ¿verdad? Entonces, además, ¿verdad? Los ingleses, los franceses, los holandeses, además de darles las armas, les enseñaban cómo guerrear en las nuevas circunstancias. Entonces, los pueblos, los zambos, los miquitos, los mayanas empezaron a aprender y tenían mejores técnicas. Y los españoles nunca pudieron conquistarlo. Los derrotaban, cada vez que intentaban, ves que los sacaban a flechazo limpio, por decirlo de una manera. A mediados del siglo XVII, la lucha entre los españoles y los misquitos se había incrementado. ¿Ya? Y las incursiones seguían fracasando. Los misquitos jamás fueron sometidos por los conquistadores españoles. De manera que los españoles tuvieron que resignarse al Pacífico y después, con el tiempo, sobre todo a partir del siglo XVI, empezaron hacia Matagalpa, hacia el lado de Huigalpa, Comalapa, que fue muy importante, Huaco. Y fueron. Ahí es que fueron creciendo, pero en el Caribe nunca pudieron entrar. Nunca. No solo es que los ingleses hicieron protectorado ahí, no. Lo que pasa es que los españoles no pudieron vencer a los pueblos originarios. No los pudieron vencer. Y por eso quedó como quedó Nicaragua
constituida. Sigo ahora. Recordemos además otra cosa, esto es importante. En la medida que los pueblos originarios iban siendo derrotados militarmente por los españoles, pero también había un proceso de aprendizaje de esa derrota. O sea, y los pueblos originarios empezaron a absorber las técnicas que veían, que eran gracias a las cuales ellos eran derrotados, y empezaron a aplicarlas, ¿verdad? Entonces, recordemos que además, como había que constituir fuerzas armadas según los caciques, ya no los caciques nuestros, sino los señores españoles armaban sus propios ejércitos. Al principio solo era con ellos, pero después, como ya no tenían a ellos y cada vez éramos más, entonces comenzaban a reclutar a gente de los pueblos originarios, ¿verdad? Aunque los jefes eran ellos, obviamente, pero los soldados, pues, como ocurrió a lo largo de todo el siglo XVII, XVIII, XIX y la primera mitad, el primer tercio del siglo XX, que eran los dueños de la finca los que tenían sus propios ejércitos, les llamaban ejército conservador o liberal, pero eran ellos, y con quienes la constituían, con sus peones, analfabetos, hambriados, ¿verdad? Esclavizados, los obligaban a ir a las armas, era igual, siempre ha sido así. Así ha tratado la oligarquía al pueblo llano, ¿verdad? Sigo, pues. Mira, esto es interesante, ¿verdad? Me acuerdo que aquel zapatero salió inventando hace como 10 o 15 años de eso. Salió inventando el encuentro de las civilizaciones, no me acuerdo cómo era que le llamaba, y aquí lo que hubo fue que encuentro ni que nada, hermano. Crimen puro y duro, imposición de sus creencias y más nada que eso, y destrucción de la cultura autóctona, tanto en Nicaragua como en toda Centroamérica, en México, en Colombia, en Venezuela, en Ecuador, en el Perú, en Bolivia, en todos lados, en Chile. En todos lados hicieron lo mismo. Destruyeron la cultura local y era muchísimo más avanzada que ellos. Eran un montón de salvajes. Aquí éramos científicos. No, se creían mejor que nosotros y destruyeron todo sobre la base de sus armas, pues. En 1681, Sutiaba se rebela contra los españoles. Ya la habían sumado Sutiaba a la ciudad de León. Ya estaba León en el lugar que está hoy. Y la habían sumado para obligarla a pagar sus impuestos a las autoridades de León. Y además para que las autoridades de León, eclesiásticas y políticas, tuvieran acceso a las tierras del pueblo Sutiaba y a los recursos, ¿verdad? Pero se sublevaron, desconocieron esas autoridades, ¿verdad? Y tuvieron que mandar a los curas a apaciguar a los indios Sutiaba. Así fue que terminó esa sublevación de 1681. Otra fue en Sébaco, en 1693. ¿Verdad? Esa era, fíjate que hasta Sébaco llegaban en esa época, hasta Sébaco llegaban los españoles. Sébaco, que se supone que es una localidad fundada por aztecas, que llegaron hasta ahí. Se supone, eso que ahorita es, ¿no? Un empalme. Sébaco es un empalme hacia Matagalpa y hacia Estelí y Honduras, digamos. Siempre ha sido así, siempre ha sido un empalme de esa época. El caso es que hubo una rebelión, pues, ¿verdad? Porque los grupos indígenas se negaron a ser utilizados como guerreros, porque llegaban los españoles y querían obligarlos a sumarse a los indios sébacos para ir a conquistar las tierras de los Miskitos y de los Mayagnas, y se negaron, y hubo una sublevación, ¿verdad? Hay una sublevación que costó a los conquistadores salir de ahí. Los aniquilaron y tuvieron que irse. Después regresaron y mataron un montón de indios, ¿verdad?
En 1725 hubo otra sublevación del pueblo de Sutiaba y ahí se sumó el pueblo de Laborío a esa sublevación. ¿Cuál era el motivo? Les estaban robando las cosechas de maíz. Llegaban las autoridades españolas y les robaban las cosechas de maíz y los dejaban hambriados. Y las hortalizas y todo lo que sembraban. Entonces se rebelaron contra los españoles. 45 días resistieron los Sutiaba y los Laboríos hasta que los españoles recibieron refuerzos por la vía del Realejo y los masacraron. Esa fue la manera de resolverlo. Dice González Fernández de Oviedo, que es un cronista de Indias, que los indígenas Sutiaba son los más crueles y los más feroces, pero también los más inteligentes y valerosos de cuantos indios he conocido en la América. Así describen a los Sutiaba. O sea, el Sutiaba no anda con miramientos, pero es el más inteligente y el más valeroso. Una característica que vos ves que los Sutiaba lo conservan, la inteligencia y la valentía intacta, y es una herencia ancestral. Y luego viene la de Huaco. Aquí hay una discusión. El otro día compartía con un compañero de aquellos lados y él me decía que el Yarrince, que es el cacique del que voy a hablar ahora, no es recuperado como un buen ejemplo de resistencia. Es que hay distintas versiones. Yo he leído 2 o 3 de lo que fue Yarrince. A ver, Yarrince era un cacique, ¿no? Cacique de los Huacos. Entonces, en 1777, 1777, se rebeló contra los españoles. ¿No? Pero antes había habido un proceso con él difícil, pues. Lo vamos a tratar de contar. Empecemos con esto. Recordemos que la resistencia indígena en Nicaragua fue una resistencia armada, inteligente y sobre todo vigorosa. No fue cualquier cosa. Lo que pasa es que no está escrita. ¿Por qué no está escrita? Porque todo eso desapareció. Como eran los vencedores, los españoles, ellos olvidaban todas esas cosas, nadie escribía. Hay pocas fuentes históricas que soportan todo lo que ocurrió en aquellos tiempos. Aquí hay una descripción de la arraigada tradición de lucha de los pueblos originarios de Nicaragua. Inteligente, tenaz, valiente y combativa, que se constituyeron en expresiones motivadoras que marcaron la conciencia combativa de los grupos autóctonos en pro de la justicia y la libertad. Este es de un folleto del ejército. Particularmente en León, Masaya, Granada y Rivas, impulsando las acciones preindependentistas de los años 1811 y 1812. Hablemos de Yarrince. La historia de Yarrince termina en el 77, pero empezó en el 66. Los españoles perciben el liderazgo de Yarrince y como quieren seguir camino hacia el este para conquistar el Caribe nicaragüense, ellos no sabían cuánta distancia había entre lo que hoy es Huaco, ¿verdad? y el Caribe, que se llama Perlagún, Prinzapolca, Bluefield, no tenían ni idea de la distancia, pero querían ir avanzando. Entonces deciden establecer una alianza con Yarrince, lo seducen y lo españolizan incluso, ¿verdad? Lo que querían era penetrar más allá de Camuapa, más allá de Muymuy, que ya estaban, digamos, colonizados, ¿verdad? ¿Qué ocurre entonces? Lo bautizan, o sea, le dicen que vos vas a ser el hombre, el enlace entre ellos y nosotros, vos vas a tener propiedades, lo bautizan, le pusieron un nombre, por aquí tengo ese nombre, un nombre lo más rarísimo, ¿verdad? Ya te lo voy a poner, aquí está, le pusieron de nombre Carlos Matías Ignacio José Antonio Yarrince.
porque va el nombre del rey de España, del presidente del Reino de Guatemala, del capitán general de los Reales Ejércitos y del capitán de conquista de Chontal. Y así le pusieron, lo bautizaron y le pusieron ese nombre tan horrible. Y le conservaron Yarrince como que si fuera su apellido. ¿Verdad? Entonces Yarrince era el líder de toda esa zona. Entonces se alían con ellos y le dan poder y lo convierten en español. Ahí en Granada lo bautizaron, lo sacaron por el camino de Malacatoya y ahí lo llevaron a Granada a bautizarlo, ¿verdad? Y además le dan el título capitán y gobernador interino de los indios de su parcialidad. Muy, Camuapa, Huaco, ese territorio. Se casó en Huaco con una española, María de la Rosa. Tuvo 8 hijos. A todos los bautizaron: Margarita, Juana, María, Andrés, Bernardo, Francisco y Juan de la Rosa. Pero Yarrince pichaba su juego. ¿Me entendés? O sea, él era el líder, pero pichaba su juego. O sea, era astuto. Y el 6 de diciembre de 1679, autoridades españolas de ahí, de la zona de Huaco, lo acusan de traición, porque Yarrince aparentemente resistió el avanzar con su gente en la conquista, en la colonización de las tierras del oriente, del nororiente y del oriente. Entonces lo acusan de traición. Lo echan preso, se lo llevan a Guatemala, preso, encadenado, y ahí lo mantienen hasta que muere, ¿verdad? En 1779, el 6 de diciembre de 1780. Murió enfermo, o sea, quién sabe qué peste le dio en la cárcel, y ahí murió en la cárcel. Le quitaron todas sus atribuciones, confiscaron todas las propiedades de las comunidades que él dominaba. Todo eso se la robaron, metieron preso a una parte, mataron a otros huyeron hacia el oriente. Eso fue lo que pasó. Eso es lo que yo he leído. ¿Verdad? Y bueno, pasa que hay otras versiones ahí en mismo Huaco de que no, que Yarrince fue un traidor, que capituló, que se sumó a los españoles, y hay otros que dicen que no, que simplemente ante el poderío español obró con inteligencia, se alió con ellos, les hizo aparentar de que era uno de ellos, era el enlace de las subcomunidades con los territorios españoles, era la autoridad en ese territorio. Además era como te dijera yo, como el último muro para pasar al Caribe. Y cuando no quiso hacerlo, le pasaron la cuenta. Eso fracturó las relaciones de los españoles con las comunidades originarias durante muchos años, por la manera como trataron a Yarrince. Es decir, como Yarrince se había sumado y así lo trataron, muchos otros nunca quisieron hacerlo. Por eso los españoles no pudieron avanzar. Después medio que siguieron algunas cositas por ahí, pero no pudieron. Ni hacia el oriente, más que Huigalpa, que ya habían llegado a Comalapa. Después ya llegaron hasta el Rama, pero hasta ahí llegaron. Pero en la parte de la selvática, hacia el nororiente, no pudieron. ¿Verdad? Pero bueno, yo te digo, yo tengo las dos versiones. Que Yarrince fue un hombre inteligente, astuto, que quiso conservar a su gente, la dignidad de su gente y sus propiedades, que no se los mataran. Por eso se alía con los españoles, se hace bautizar, lo nombran la autoridad, pero después cuando lo quisieron presionar, él dijo que no y le pasaron la cuenta, y después le pasaron la cuenta a toda la comunidad también. Era el líder natural de Olama Real, pero su influencia llegaba a todo el territorio de Muy, Camuapa y un poquito hacia el norte, lo que hoy incluso pegaba ahí hacia el lado de Terrabona, toda esa zona. Ese era su territorio. Interesante la historia de Yarrince, ¿verdad? Habría que investigar más, por supuesto, pues yo he dado las dos versiones, pero habría que investigar más y eventualmente, en dependencia de esa investigación, quizás habría que recuperar, ¿no? Y no tenerlo tan
tan marginados, pues, pero parece interesante la historia. Trabajar, avanzar, combatir, vencer, patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.